Sí. Queríamos, en todo caso, invitar al ponente, el doctor Luis Miguel León. Como digo, él tiene amplia experiencia en enfermedades transmitidas por vectores, es graduado en la Universidad de San Marcos, pero su mayor graduación yo creo que ha sido todos los años que tiene en el Ministerio de Salud y en la región norte del país. Con ustedes, el doctor Luis Miguel León. Muchas gracias, muy buenas noches, distinguidos miembros de la Academia Nacional de Medicina. Les traigo el saludo muy cordial de nuestro viceministro, doctor Percy Minaya León, quien por razones de trabajo se ha desplazado a Iquitos. Ustedes saben que ha habido un problema con personal que ha sido retenido, etcétera, etcétera. Entonces ha tenido que el día de ayer en la noche volar hacia Iquitos y bueno, me pidió que lo represente y de paso que haga la ponencia en relación al tema, así que con mayor agrado lo voy a hacer. Recordarles que la mirada que tenemos como Ministerio de Salud es una mirada integral, que hay que analizar a los actores en este proceso de esta enfermedad transmitida por vectores llamadas metaxénicas, como siempre se ha venido diciendo, ¿no? Y entonces hay que conocer al agente etiológico, hay que conocer al vector, hay que conocer al medio ambiente, el entorno, y sobre todo a la población. Si no se conoce estos elementos, nos orientamos hacia una acción biomédica y va a tender hacia el fracaso, porque este es un problema biomédico social. Y vamos a ver, la mayoría de las enfermedades están en ese contexto social, es un disparador, y por lo tanto el conocimiento profundo de estos elementos son los que nos pueden llevar al éxito. Por esa razón hay que reconocer que hay procesos sociales y económicos que son los que originan, ponen como condiciones. Y aquí les presento el mapa rápidamente. Hay una serie de situaciones económicas y sociales que justamente tienen que ver con estas enfermedades. Y debemos incluir sobre todo al cambio climático y el fenómeno del niño, que lo que hace es agudizar las condiciones para, no sin dejar de lado, por ejemplo, la globalización, la apertura de fronteras. Nuestra firma de la paz con Perú y Ecuador ha abierto las puertas y la venida de ecuatorianos y viceversa al Perú es como entrar en su casa. De manera que tenemos a veces, momentos, fines de semana, 35.000 ecuatorianos que están pasando hacia las playas a las lindas playas de Zorritos, de La Cruz, sin decir Puntesal, etcétera. Toda esa costa hasta Máncora son playas excelentes y qué decir de nuestra gastronomía. Y con una condición económica dolarizada en Ecuador, bajan. Entonces, hay flujos migratorios. Para todas las enfermedades, igual, para el problema de la fiebre amarilla, por ejemplo, ese cerrojo horizontal de migración, Amazonía, costa, sierra, fenómenos para otras enfermedades transmitidas por vectores. La población que está en la sierra va hacia la Amazonía a trabajar y retorna. La leishmaniasis, les recuerdo, una de las cosas, ese plano de Puno, de Cusco, que va hacia Madre de Dios a trabajar a esas zonas, definitivamente. Por esa razón, que cuando se plantea cómo vamos a abordar esas enfermedades, pues hay que situarla en este contexto, y por eso que las intervenciones diseñadas, ¿no?, están en función a la persistencia de las condiciones socioambientales, a la respuesta inapropiada o apropiada de los servicios de salud y a los estilos de vida favorables a la transmisión. Eso hace que haya una persistencia, y por eso van a ver cómo las enfermedades transmitidas por vectores tienen una tendencia de incremento, no solamente en el país, sino a nivel de toda América, el mundo en general, porque las condiciones sociales, los determinantes sociales, han variado muy poco en relación a estos fenómenos de población. No está de más recordarles los corredores que se han establecido, este corredor amazónico interoceánico, Brasil,
uno de nuestros principales vecinos, con estos corredores interoceánicos, pues ni hablar. En el norte y en el sur tiene 2. De manera que esa migración hace no solamente el traslado del reservorio, sino también el traslado del vector, el reservorio humano y el reservorio vector, porque esas enfermedades tienen como reservorio principal también el vector, porque las formas inmaduras las contiene. Y no perder, para el caso del dengue, que es lo que más se ha trabajado, lo que más tenemos, chikungunya y zika, recuerden que es de reciente aparición, y por lo tanto todas estas enfermedades tienen un vector común, el Aedes aegypti, y el Aedes aegypti, el origen del problema está acá. Está en la tenencia y conservación o ausencia de agua permanente, continua, y hace de que la población almacene en condiciones totalmente inadecuadas. Entonces no basta tener el agua. Lima de los distritos de los 43 que tiene, hay 23 en los cuales el vector está presente. Sin embargo, tenemos agua en la gran mayoría de los distritos, pero la calidad, la continuidad, cómo se almacena, entonces tiene mucho que ver, y esto está relacionado a los hábitos. Entonces, si no hay intervenciones dirigidas hacia los hábitos de la población, fracasa. Las mejores medidas efectivas, por ejemplo, la vacunación, la vacuna antimarílica, uno de los elementos que tiene una eficacia, el mejor instrumento para controlar esta enfermedad, sin embargo, su no aplicación origina que todavía tengamos muertes de. Por eso es que en algún momento la vacunación antimarílica se ha universalizado y está incorporada en el programa amplio de inmunizaciones. O sea, los menores de 2 años reciben ahora todos la vacunación antiamarílica. Y lo que se hizo en los años 2000, del 2009 al 2011 fue comenzar a cerrar la población susceptible a través de una gran campaña, y se vacunaron alrededor de 11 millones de habitantes contra la fiebre amarilla. Por eso es que la fiebre amarilla ha bajado, la herramienta principal. Pero todos recordarán cuando teníamos las famosas campañas y los famosos cercos que poníamos en los puentes, ese famoso puente entre Huánuco y Tingo María, donde parábamos ahí la población, correteándola con la policía, etcétera, etcétera, etcétera. Eso denota que nuestra cultura sanitaria tiene serias deficiencias. Es decir, nuestra formación escolar, preescolar y universitaria adolece de serias deficiencias. Por lo tanto, no hay una cultura sanitaria de autoprotección. Y ahí eso significa trabajar con estos estamentos, con estas entidades formadoras, tanto en la educación básica regular como en la educación universitaria, que ahora lo vamos a connotar. Por eso, este es el listado que explica la persistencia del dengue: crecimiento urbano desordenado, con carencia de servicios básicos y alta densidad poblacional, déficit de suministro de agua, almacenamiento inadecuado, no tapo los recipientes donde almaceno el agua, por lo tanto, crío la mascotita al zancudo. Muchas veces cuando he tenido que salir a radio y la gente hablaba, yo le decía, aquí hay responsabilidades mutuas. La población, o sea, la familia, está criando al zancudo, es su mascotita. Y la pregunta y la aseveración que les hacía a los medios de comunicación es, cuando el Ministerio de Salud indica hay que lavarse las manos para evitar las enfermedades respiratorias y las enfermedades diarreicas, el Ministerio de Salud no va a ir a lavar las manos. Es una acción que debe disponer de agua, por supuesto. Igual pasa con esto. O sea, tiene que haber una percepción clara. Y la conclusión es que la población no percibe el problema. Y al no percibir el problema, se desencadena una serie de hechos que van a ver que confluyen luego a originar morbilidad y originar mortalidad. Incremento de la migración interna y externa, hay rechazo a algunas medidas de salud, casas cerradas o renuentes, y la eliminación del antilarvario que Salud coloca. Hemos visto muchas veces, a cada rato estamos encontrando por encima del 10 al 15% de las casas renuentes y cerradas. Hemos utilizado miles de argucias, que ahora los voy a mencionar, para poder cerrar esas brechas, trabajando con la comunidad. Y el otro elemento es que al usar el larvicida envuelto en una gasa, entonces la población, cuando el inspector, el que la colocó, se va, la saca del cilindro, la huele, como tiene un olor fuerte por ser un órgano fosforado, definitivamente lo elimina, lo bota. Entonces encontramos que a los 15 días el 50% de las casas ya no tenían el famoso Temefos o antilarvario.
Entonces hay que hacer un fuerte trabajo de esta naturaleza. Esto para recordarle rápidamente, esta es la gráfica de las Américas, ¿no? Ya creo que el 100% de los países en las Américas se están notificando dengue. Ni Chile se escapa. Entonces, la tendencia es una tendencia de incremento, sobre todo en estos últimos 4 o 5 años, como puede ver el gráfico. Y no solamente eso, sino veamos también el gráfico de las muertes, ¿no? Entonces, estamos ante una situación crítica de una circulación de un virus, la variedad asiática americana, lo vamos a ver ahora luego, que es muy virulento, tiene alta letalidad. Y recordar también que desde los años 80, cuando fue la primera epidemia notificada en Cuba, 80-81, hasta la fecha, el grupo que trabajó hasta los años 2008, 2009, estábamos trabajando con el concepto de dengue hemorrágico, lo cual ya no es así, ya no se denomina así. Estamos hablando de dengue y sus variedades clínicas, leve, moderada y severa. Y lo que hay que saber reconocer es los signos de alarma y hacer un buen seguimiento cuando es un dengue sin signo de alarma. Situación que nuestra población prestadora probablemente no la conoce a plenitud. Y eso es lo que origina la mortalidad que podemos estar observando en la zona del país, en la zona norte en particular. Para recordar, esta es la tendencia de nuestros casos para el Perú. Definitivamente el año 1990, recordarles que el Aedes aegypti fue erradicado hasta los años 57 y se reconoce su reintroducción en el año 84 en Pucallpa, Ucayali, de donde provenía la Amazonía vía la cuenca amazónica. Definitivamente, porque el único país en las Américas que no logró eliminar el Aedes aegypti fue Brasil. Entonces, de Brasil, de Belén do Pará, nuevamente se ha reinfestado todas las Américas, en forma tanto vertical por la cuenca amazónica y en forma horizontal hacia otros lados. El vector se traslada en los trastos con la población cuando migra lleva todas sus pertenencias. Y por ejemplo, en el caso de Piura Tumbes, el bambú es uno de los elementos que lo ha transportado en los huevos que son persistentes, que pueden permanecer secos 18 meses, de manera que es un vector muy bien adaptado a su medio ambiente, tiene todas las condiciones para sobrevivir y todas las condiciones para perpetuar su especie, porque es un vector que pone los huevos en forma individual. Cada bipostura son de 200 huevos y la va poniendo en todos los sitios para contar con la probabilidad de que se reproduzca. Y no nos olvidemos también de la teoría o la hipótesis que haya transmisión transovárica, demostraron albopictus, todavía no del todo confirmada en el Aedes aegypti. Entonces, si esto es así, entonces, una vez instalado un vector en una localidad y con transmisión, se perpetúa la transmisión y para sacarlo en las condiciones es muy difícil, tal como estamos ahora. Entonces, una tendencia hacia el incremento, como ustedes verán, probablemente la de 1990, que fue el primer brote que ocurrió en la ciudad de Iquitos y Moyobamba, para aquella fecha todavía no teníamos definiciones muy claras ni habíamos implementado la vigilancia del dengue, de manera que no había data. Y se ha reconstruido la data en función a los casos, digamos, más severos que han encontrado. Yo recuerdo, fuimos a Iquitos, de Moyobamba, con la misión cubana, y no sabíamos cuántos casos había. Tuvimos que recurrir a estudios colaterales de deserción escolar y deserción a los trabajadores para, en base a las curvas, poder hacer los cálculos de cuántos casos estaban ocurriendo en Iquitos y Moyobamba. Y del 90 al 2016, estamos hablando de 14 departamentos que tienen el problema y se inició en las áreas de Iquitos y Moyobamba. Igualmente, aquí vemos la tasa de letalidad, está relacionada definitivamente con la circulación del virus dengue 2, variedad asiática americana. De manera que el año 2001 fue el primer brote con los llamados dengue hemorrágico en el entonces. Voy a acelerar un poquito porque tengo el tiempo
medido, así que para darle también paso a los demás compañeros voy a correr. Aquí tenemos cuál es la situación actual en el país, y estamos hablando de que la semana 13 hay 5 departamentos que registran el 60%. Entonces aquí están las tablas de muertes, y recordar que el año pasado hemos tenido una incidencia bastante alta, con alta mortalidad. La circulación de los virus, el dengue 2, y en relación a los casos probables y confirmados de chikungunya, tenemos 103 casos confirmados y 89 casos probables a la fecha. Recuerden que es Tumbes, Arumía, el área donde se ha encontrado a raíz de por la situación que ha ocurrido en Ecuador y Colombia. Y para el caso de, son estas 2 regiones las que nos reportan. En este momento estamos ahorita haciendo un control de un brote con chikungunya, con 5 casos, de los cuales hay 3 importados, 2 autóctonos. Entonces nuevamente se está en estos momentos. Para el Zika, ¿no?, hay 4 casos confirmados, y el doctor Laguna va a hablar sobre esto en forma mucho más amplia. ¿Y cuáles son los retos entonces que tenemos? Hay que involucrar al afectado en ser parte de la solución, una nueva forma de atender a los afectados. Tenemos que insistir, y eso es lo que está ahora implementándose, en saber hacer un seguimiento de los casos sin signos de alarma. Ahí está el éxito, lo demostró Tumbes con 0 mortalidad el año pasado, y significa una buena hidratación. Y cuando reconoces los signos de alarma, encontramos un sesgo, vamos a llamarle plaquetófilo y hematocritófilo, donde los médicos no esperaban los resultados del laboratorio para recién comenzar a hacer una intervención intensa, cuando en realidad es la clínica, el movimiento hemodinámico, lo que debe mandar para poder resolver. Y es así, cuando se cambia y se vira hacia esa metodología de atención, es que la mortalidad comienza a descender. La implementación de los laboratorios de referencia regional, macrorregional, se han dado capacidades de diagnóstico PCR en tiempo real, tanto en Piura como en Tumbes. Entonces se está acercando. Una situación de desastre o de epidemia nos permite no solamente no administrar el desastre o la epidemia, sino también gestionarla, y estamos poniendo las condiciones para tener una mejor capacidad de diagnóstico. Y algo interesante en estas nuevas formas de atención es que se han creado las unidades de vigilancia intensiva clínica, UBICLIN. ¿Y qué es esto? Son unidades de cuidados intensivos, pero sin equipamiento, sin aparatos. Es vigilancia clínica, significa seguimiento del paciente hora a hora, cada 2 horas, para poder ver la hemodinamia, y en 24 horas es resuelto, porque al aparecer los signos de alarma nos está diciendo que en 24 horas este paciente se muere si no hay intervención de fluidoterapia. Entonces, el kit y el manejo de estos casos de dengue es manejo hemodinámico con fluidoterapia, reconociendo lo que llamamos el combo. ¿Cuál es el combo? Presión media baja, con taquicardia, hay extravasación, por lo tanto requiere los bolos de volúmenes de cloruro de sodio. Y para los niños, la taquicardia. Si el médico no sabe reconocer estos signos y no lo aprende a manejar, ese paciente se muere, sí o sí. Y bueno, aquí está lo que se hizo en Piura como modelo, viendo, eso significó poner en operación a establecimientos que no atienden las 24 horas, e imponerlo a atender 24 horas, creándole un UBICLIN, preparando a la gente. Entonces, este es el arte que permite realmente trabajar. En forma sectorial, las sanidades, los privados, los públicos. Comenzamos con los públicos, con una proyección, y así vamos progresivamente, en función a cómo se va expandiendo el problema, se va implementando. Un elemento importante es sobre las muertes. Y el mensaje, muchas veces, los periódicos, la prensa está contando los muertos. Sin embargo, ahí hay una comunicación inadecuada, porque para este caso, por ejemplo, ¿no?, que estamos hablando de 19 muertes en ese momento, ya se habían salvado 1.615 personas. O sea, esta comunicación no se hace. Cuando recién llevamos a la prensa para que vea cómo se maneja, cómo se atiende,
recién se dieron cuenta de todo el esfuerzo que hace el personal de salud para poder salvar una vida. Y tiene que haber reconocimiento por parte de la población, monitoreo de los casos sin signo de alarma, y una vez que está internado, hacer un monitoreo exhaustivo. Por eso decimos una acción enzimática en el sentido de estar encima del paciente, monitoreándolo cada hora, cada 2 horas. Y esto es lo que da resultados. La nueva forma de combatir el vector, estamos tendientes a la descentralización, dando capacidad operativa al nivel local, en asocio con los gobiernos locales, brigadas. No es posible mantener brigadas de 50, 100 hombres, 200 hombres concentradas en un sitio y desplazarlas, porque no te va a dar. Hay que tener capacidad de respuesta simultánea, y ahora van a ver por qué. Porque las ovitrampas, que es una metodología que estamos incorporando, es una metodología que es mucho más sensible que el índice aédico. El índice aédico fracasó en mi concepto. De repente lo digo como Luis Miguel León, no puedo tomar todavía la posición oficial, pero en mi concepto el índice aédico fracasó, porque el índice aédico no puede ser tomado permanentemente y en 3 días se modifica. Con temperatura de 25 o 30 grados a los 3 días ya se modificó. Y no hay capacidad para estar monitoreando eso. Entonces, mejor monitorear la temperatura, porque ya sé que con la temperatura se va a reproducir. Pero las ovitrampas, ahí me está detectando que hay hembras que están hoy poniendo y por lo tanto precede a la transmisión. El doctor Laguna va a ampliar esto a plenitud. El otro elemento importante es la articulación y la gobernanza. O sea, hay que buscar, como bien mencioné, que hay los actores que están interviniendo y las determinantes sociales son importantes, entonces hay que trabajar con los municipios, hay que trabajar con universidades, hay que trabajar con el Ministerio de Transportes, hay que trabajar con el Ministerio de Vivienda, etcétera. Y el espacio genuino es el espacio del Centro de Operaciones Regional. Entonces, ahí nos hemos insertado. Y en vez de hacer múltiples plataformas del Consejo Regional de Salud, que el Comité Intergubernamental Sanitario, todos se concentran bajo un solo mando, que es el gobernador, la autoridad política. En otras palabras, poner en la agenda política el problema para poderlo enfrentar. Cosa que así se van a derivar los recursos de toda magnitud. Y voy a acordar un poquito aquí en relación a esto. Por ejemplo, cuando veamos la parte presupuestal, desde el año 2012 se crean los programas presupuestales, en particular este programa presupuestal, el 017, de prevención y control de enfermedades metaxénicas y zoonóticas, y ustedes van a ver la evolución, ¿no?, de 182 millones de soles que se asignaron en el 2012, para el año 2016 estamos con 295 millones. Y aquí están las proporciones que se asignan al gobierno nacional, al gobierno local y al gobierno regional. Como ustedes verán, todavía los gobiernos locales son mínimos. Aquí he puesto la lista de lo que está apareciendo en los gobiernos locales. O sea, un programa presupuestal que tiene productos y cadenas presupuestales, los 3 niveles de gobierno pueden enlazarse y hacer y presupuestar. Entonces, lo que tenemos que comenzar a promover es que los gobiernos locales, en la lógica del mandato de la ley, estén asignando presupuestos en las cadenas que corresponden. Y aquí la evidencia es esta. Aquí están los departamentos donde los municipios están ya asignando presupuestos. Creo que ese es un avance. Y desde luego, la medición de los impactos económicos es importante. Todavía estamos muy deficitarios en hacer este tipo de análisis, ¿no? A estudiar, por ejemplo, las tasas de deserción, las tasas de deserción laboral, cómo se paraliza la producción. El día que estemos claros en esto, vamos a poder negociar con mayor claridad con el Ministerio de Economía y Finanzas, entonces, para buscar la mayor asignación. Otro elemento importante ya para cerrar es que la reforma en salud, a través de uno de sus decretos legislativos, que es la reorganización del Ministerio de Salud, al crear dos viceministerios, el de Salud Pública y el de Prestaciones y Aseguramiento de Salud, nos permite una mejor condiciones, porque esto es reciente, está en plena implementación, o sea, nos crea las condiciones para poder enfrentar, donde se crean unidades, se está creando, vamos a llamarle el CDC peruano, que es el Centro Nacional de Epidemiología y Control de Enfermedades, ¿no?, a cargo de la ex-epidemiología, que va a tener toda una connotación, y luego la Dirección de Intervenciones Estratégicas de Salud Pública. Entonces, estamos dándole connotación a la salud pública, que se perdía en el abordaje de la movilidad global, ¿no? Esa, la movilidad global, la va a atender el área de prestaciones, definitivamente. Pero aquí entonces tenemos una connotación y manteniendo los programas presupuestales, que se llamaron presupuesto por resultados, para poder. Y para concluir, entonces, el afectado no percibe el problema, no mide las consecuencias por lo que no se involucra.
Las emergencias o las epidemias desnudan la situación de nuestro sistema de salud, resaltan nuestras deficiencias, un sistema fragmentado, deficiencia y insuficiencia en la capacidad de respuesta, ¿no? Y el enfoque de gestión del desastre o la emergencia no es de administrarlo, trabajar el hoy pensando en el mañana. Recordemos todos, el dengue mata, el chikungunya y el zika invalida. Ambos afectan la economía del hogar, de la comunidad y el país. Y hay que hablar así de claro. Yo recuerdo haberme enfrentado con el presidente de los hoteles de Máncora, que saliendo por radioprogramas del Perú, me acusa y me dice en radio a las 7 de la noche, en plena punta de radioescuchas, que yo era un irresponsable, que cómo era posible que esté diciendo que el dengue está en Máncora y que se está muriendo la gente y que eso está ahuyentando a sus turistas y que está repercutiendo en la economía de los bolsillos de todos ellos. Digo, efectivamente, usted tiene que reconocerlo, está reconociendo, por lo tanto, manos a la obra. Más inmoral sería y no ético si no digo la verdad, porque la población tiene que protegerse. ¿O qué quiere? ¿Que ocultemos las muertes? ¿Que ocultemos los daños? Entonces, creo que esa es la nueva conciencia, y en la medida que las fuerzas vivas y económicas de la población sepan de que esto tiene una repercusión económica, entonces creo que todos se van a poner en el plano primero para las intervenciones. Esa es la forma como estamos trabajando. Y por eso que las condiciones de organización del Ministerio ahora permiten una dirección de promoción y de gestión territorial, donde privilegiamos el trabajo con los gobiernos locales, gobiernos regionales. Creo que con esto doy por cerrado y más adelante para las preguntas y respuestas. Gracias. Gracias, doctor Luis Miguel León.